Bienvenidos al segundo podcast. Esta vez vamos a conocer, mejor dicho, una persona muy importante, una persona que dedica su vida a ayudar a los demás, a curar, a sanar, a escuchar, a entender a los demás, los problemas de los demás. Y es una persona que se llama Mariana, que se recibió hace 3 años con un muy buen promedio y que tiene el orgullo, y me lo ha comentado personalmente, de haber transitado por varias áreas fascinantes en el rubro de la salud, tanto como la terapia intensiva, la unidad coronaria, el shock group de emergencias, y actualmente se desempeña en un lugar bastante intenso como es la unidad oncológica. Así que vamos a presentarla a Mariana. Ella no va a mostrar su cara, pero tenemos una representación acá con una Betty y una taza de enfermería. Pero bueno, vamos a presentarla igual. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, estuvimos hablando fuera de cámara y hay algo que a mí me inquieta personalmente y es por qué vamos a romper el hielo de esta forma. ¿Te parece que rompamos el hielo? Me parece perfecto. ¿Por qué a vos se te etiqueta tanto como una portadora o una abanderada, mejor dicho, del cuidado humanizado? Creo que es por mi forma de ser, por mi forma de ver la enfermería atípica, quizás porque creo que el cuidado trasciende más allá de lo holístico y de lo tradicional. El cuidado es amar al prójimo, es respetar la vida, es dignificar la muerte y bueno, es eso, es darle un toque de color a lo que hacemos cada día los que amamos esta profesión. Perfecto. O sea que para vos, sin humanismo no puede haber enfermería. Exactamente, sin humanidad no hay enfermería posible. ¿Y considerás que actualmente hay muchos enfermeros humanistas o que lo ponen en práctica? ¿O lo intentan al menos? Que lo intentan puede ser, que lo pongan en práctica es dudoso, pero creo que le falta muchísimo enfermería para tornarse humana. ¿Y cuál crees que es el error que provoca eso? O sea, ¿crees que falta una educación que lo inculque, que hace falta sentido común, o es algo sí o sí que se estudia, o es algo innato? Creo que enfermero se nace. Enfermero es más allá de una vocación. Enfermería es pasión pura, es sentir que el otro es un ser humano valioso, es sentir que el otro podés ser vos, es sentir que el otro es un ser importante. Enseñar no se puede enseñar los valores que no se maman en la cuna, eso es como algo muy detonante en todo esto, pero no se enseña ni se aprende, se nace. Entiendo. Bueno, en este país hay un montón de carreras para estudiar, hay de todo, hay un montón de abogados, psicólogos, médicos. Y vos te inclinaste por la enfermería, siendo una persona joven que podría haber elegido un montón de caminos, un montón de opciones. ¿Por qué decidiste enfermería? Porque amo cuidar al otro. Pienso que el otro como ser humano es un ser vulnerable que necesita de cuidados. Pienso que el otro, más allá de que tenga voz, a veces necesita una voz que pueda gritar más fuerte, que pueda gritar más fuerte, que pueda clamar más fuerte lo que está pasando. Creo que eso es lo que me hizo a mí ser enfermera, es esa posibilidad, ese don de poder cuidar al otro y ser una extensión de ese otro que está sufriendo y poder decir, bueno, acá estoy yo, acá pongo mi pecho, acá pongo mi alma para que salgamos juntos de esta. O sea que no te arrepentís de haber elegido la enfermería como tu carrera. Jamás, jamás. Creo que me arrepiento más de esos 3 años de medicina que hice siendo una enfermera frustrada en ese momento que de ser enfermera. Creo que si volviese a nacer en una y en 1000 vidas más, seguiría eligiendo esta profesión que es hermosa. Te voy a preguntar algo que tal vez mucha gente no sabe y quiere saberlo porque la gente es muy curiosa. Y es cuántos años dura la carrera, si se lee mucho, si se estudia mucho, si hay muchas prácticas. ¿En qué consiste la carrera en general? La carrera de por sí, lo que llamamos el profesional, tiene una duración de 3 años. Después, bueno, hay un ciclo complementario que es la licenciatura
Y como todo, como en toda carrera, como vos bien nombraste, tanto en el derecho como en la psicología, siempre están los posgrados, están las maestrías, están los doctorados. Eh, no es nada difícil, porque decir que la carrera de enfermería es difícil sería incurrir en una grandiosa mentira. Si se leyera tanto como parece y como se dice, no habría tantos errores ortográficos como vemos a diario en los repos, en las hojas de enfermería. Sí se hacen muchos trabajos prácticos, sí tenemos muchas horas de práctica, pero como todo, echa la ley, echa la trampa, está quien las cumple y quien las no, está quien las toma con la responsabilidad que hay que hacerlas, mejor dicho. Pero bueno, yo pienso que ahí está, la cuna es la carrera, es la formación y es como uno, con la responsabilidad que uno asume estudiar esta carrera. Pero nada, pienso que si nos remontamos un poquito al tiempo atrás, yo siempre valoré muchísimo a las enfermeras, a las teoristas, mejor dicho, empíricas, como a las enfermeras auxiliares que quizás eran las verdaderas enfermeras de alma y de vocación, que quizás los estudios los iban adquiriendo o el aprendizaje lo iban adquiriendo en la práctica, pero tenían lo que tenían que tener, valores, conciencia. Claro, tiene mucho sentido. Y cuando vos eras estudiante, ¿cómo era tu relación con los profesores? ¿Te sentías atraídos? ¿Querías imitarlos? ¿Querías ser como ellos? Viste que siempre hay un profesor que más te atrae, que sentís algo, que decís, bueno, quiero ser como él, como ella. Bueno, yo tuve una hermosa experiencia en la escuela de enfermería, que fue mi casa, mi hospital amado Sirio Libanés, donde tuve grandes referentes. Una de ellas es Viviana Medrano, una gran enfermera a la que admiro con toda mi alma, una amiga, una colega excepcional. Y después de ella, bueno, todo, Susana Lee, o sea, el profesor Antonio, bueno, tantos nombres que se me vienen a la cabeza, porque también está Giovanna, está la gente bueno, que me llevó de la mano durante las prácticas, que hizo vencer mis miedos y mis temores, y a quienes yo todos los días, y cuando tengo la posibilidad de cruzarme con ellos, les digo, soy la enfermera que soy gracias a vos. También tengo que reconocer, o sea, la gente que me abrazó para culminar mi carrera en plena pandemia en el Instituto TESA, la licenciada Celia Ábalos, un ser humano excepcional que confió plenamente en mí y de hecho es quien en plena pandemia redundantemente me llevó de la mano a terapia intensiva y me formó y me educó y me enseñó qué era ser enfermera cuando ya se tenía un título en la mano. Perfecto, muy interesante lo que estás contando, la verdad. Siguiendo con el tema profesores, ¿vos sentís que los profesores en general acompañan a los estudiantes hasta la meta final? O sea, ¿los motivan, los incentivan? ¿O además bien un laissez-faire, un dejar hacer para que el alumno solo se vaya formando con los golpes propios de la carrera? ¿O crees que hay un empujoncito bastante importante de los profesores para que el alumno llegue a la meta final sin tantos golpes? A ver, creo que en este punto los dos tenemos muy en claro qué es la docencia, conocemos mucho de docencia y sabemos que por más de que hagamos lo imposible, hay veces en que tenemos que dejar que existe ese laissez-faire porque están quienes no nos siguen, quienes no pueden adquirir los conocimientos de la manera que queremos, porque no te olvides que la carrera de enfermería lamentablemente dejó de ser algo vocacional para pasar a ser algo comercial. Claro. Es como que, bueno, se la vendió como una carrera corta, de rápida salida laboral. Entonces, los docentes, por más de que quieran acompañar, guiar, si el alumno no está preparado, el docente muy poco puede hacer. Claro, la verdad. Bueno, vamos a imaginarnos ahora un escenario distinto. Ahora ya no sos más estudiante, ahora sos directora de una escuela de enfermería. ¡Wow! ¡Qué desafiante! ¿Vos qué crees que es lo más esencial y fundamental que tendrías que aplicar en los programas de estudios para que una persona sea enfermera o enfermero y lo haga de manera excepcional o lo mejor posible dentro de lo que se puede? En este punto, tanto, o sea, creo que dirigir una escuela como dirigir un departamento de enfermería tiene muchas similitudes.
creo que no hay que incurrir tanto en el error del conocimiento. Creo que el conocimiento es algo que se va adquiriendo y enfermería, por ejemplo, es donde tenés la posibilidad de aprender todos los días, porque tratás con seres humanos, porque no hay dos organismos iguales, no hay dos personalidades iguales, no hay dos circunstancias iguales, no hay dos familias iguales, no hay dos colegas parecidos. Claro. Entonces creo que la base de eso está en saber reclutar, en reclutar personas con la capacidad humana suficiente, con la empatía suficiente, con el carisma suficiente. Quizás, o sea, sería bastante tirana en un rol así, porque creo que me centraría en esos aspectos. Creo que antes de preguntar, no sé, qué es un signo vital o de enseñar qué es un signo vital, que es algo que se puede aprender, haría preguntas más en torno al humano. Por ejemplo, no sé, o sea, definime un paciente en tal situación, ¿cómo lo abordarías? Claro. ¿Cuáles serían las medidas que tomarías ante un paciente que lo ves desesperado, lo ves angustiado? Por ese lado me regiría. En base a eso, una vez que tenga en cuenta el capital humano que tengo en mis manos, sí, haría un plan de estudios, planificaría, programaría y empezaría a enseñar. Pero tendría muy en cuenta ese factor, el factor humano. O sea que para vos la base de toda carrera de enfermería es humanismo. Sí o sí humanismo, sentido común y lo que le nazca al otro de ser, valga la redundancia, un buen ser humano, una buena persona. Exactamente, porque siendo humano es de la forma que podés captar y percibir al otro. Perfecto. Hablando de salud, el sistema de salud argentino, sabemos que Argentina está atravesando un momento complicado, como casi todos los países, y tanto la salud pública como privada tiene ciertos prestigios y ciertos desprestigios también. Para vos, ¿hay buenos profesionales en el sistema de salud argentino, tanto público y privado? Creo que como en todas las profesiones hay buenos profesionales, pero quizás están ocultos o no se quieren destacar porque siempre está el factor temor. Yo creo que cuando una persona brilla, siempre están las personas que tratan de opacar, y eso es lo que pasa. Muchas veces uno es como que se tiene que acomodar en una posición confortable o cubrirse de cierto manto de invisibilidad, porque si se destaca es un peligro. Y Claro. hoy en día lo que pasa en el sistema de salud pública y en el sistema privado es justamente eso, que a la gente que se la considera peligrosa es gente que no es digna de trabajar o gente que no es digna de ejercer. Entonces, bueno, se tiran al conformismo. Pero sí, profesionales buenos hay. Es un tema el tema también ese de la profesionalización. Yo con eso tengo como bastante recelo, porque veo que tengo muchos colegas que justamente hablan de eso, de profesionalizarse, y yo digo, profesionalizarse es tener un título colgado en un cuadrito en la pared, o profesionalizarse es crecer. Un título puede marcar tanto la diferencia entre una persona y un profesional, y cuando digo persona como un todo, y cuando digo profesional digo porque quizás tuvo la suerte de hacer una carrera, o quizás porque, bueno, siguió a la manada, que es algo muy común en todas las profesiones, y no cree en su propia valía o en sus propios conocimientos, o en algo que creo que me fomentó mucho mi familia, en el ser autodidacta. Yo creo que una persona autodidacta es una persona quizás que tiene mucho más peso que aquel que tiene 200 cuadros colgados en su habitación. Claro, o sea que hay buenos profesionales, pero el sistema es corruptible, Es así, el sistema no es corruptible, el sistema es degenerado. es degenerado. Es un sistema muy degenerado, es un sistema que no quiere mostrar lo bueno, porque a veces A ver, veámoslo de esta manera. Una vez, hablando de un caso en particular, un colega me dijo, si vos entrases a trabajar en un hospital público te matarían. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, porque si te ven trabajar van a querer que todos empecemos a trabajar. Claro.
Entonces yo dije, entonces jamás voy a pisar un hospital público, con muchísimo dolor, porque Seguro. aspiro a estar en un hospital público, pero creo que la conducta del trabajo tiene que contagiarse, no ser un pecado, ni ser castigada, ni ser algo que tiene que ser escondido bajo la alfombra. Te entiendo. Bueno, vos como enfermera seguro tenés un montón de anécdotas, de experiencias, de vivencias. Y seguramente, pese a que estemos en pleno 2024, hay cosas que todavía te sorprenden, ¿no? Por ejemplo, hay algún momento donde vos decís, esto no puede ser verdad, no puede estar pasando esto todavía hoy día. Por ejemplo, un brote de una enfermedad rara que vuelve a aparecer, pacientes que tienen una enfermedad y no lo saben hasta el último momento, o incluso casos de mala praxis que vos decís, no puede ser que esto pase en pleno 2024. Es una pregunta con muchísimas posibilidades de respuesta, porque cosas feas se ven siempre, cosas incomprensibles vemos a diario. Cuando hablamos de enfermedades que vuelven, bueno, ahí sí es un poquito lo que dijiste antes, un tema de educación, ¿no? Yo creo que cuando tenemos conocimiento sobre lo básico, la biología humana, la biología animal, la biología celular, sabemos que somos bacterias, sabemos que somos bichitos y sabemos que todas esas cosas van y vuelven de una forma u otra potenciados. Entonces, cuando nos admiramos, quizás es porque nos olvidamos de aquello que estudiamos o lo estudiamos para el momento, lo estudiamos para el examen. Cuando nos encontramos con pacientes que se enteran tardíamente de un diagnóstico, yo creo que ahí volvemos a tu pregunta anterior, es en qué está fallando el sistema de salud. Claro. Y está fallando quizás en que una persona tiene que ir a las 2 de la mañana a hacer cola para conseguir un turno espontáneo que quizás no consigue, en turnos que demoran meses en otorgarse, en médicos que son crueles al momento de dar un diagnóstico, en patologías que no se resuelven, pero justamente por eso, porque tenés un turno quizás en tu horario de trabajo y faltar a tu trabajo es correr el riesgo de que te descuenten el día además del presentismo. Entonces pasa, y yo pienso que eso es lo que afecta sobre todo a estas cosas, ¿no? Que uno, aplicando el sentido común, dice, no deberían pasar, pero pasan. En resumidas cuentas, podemos decir que no te mata tanto la enfermedad, sino más bien todo el sistema con su burocracia que te hacen lentecer todo. Exactamente, la burocracia mata, como mata la ignorancia, como también matan las emociones, porque las enfermedades existen, sí. No te voy a decir que no, pero está en el contexto que se atiende una enfermedad para que esa enfermedad pueda resolverse de una manera satisfactoria o no, porque bueno, sabemos que existe una etapa en el ser humano que es la muerte, y también la muerte hay que saber transitarla, y vos sabés que no se sabe transitar el camino de la muerte con dignidad, sabés que no se sabe recorrer ese camino con altura. ¿Qué es la muerte para vos? La muerte es el final de una vida que puede haber sido muy provechosa y que a veces no es descubierta por el ser humano que la vive. ¿Vos has ayudado a gente a morir en paz, a morir sin dolor, sin sufrimiento? Quizás ayudé a transitar ese momento, y si algo me hace ruido en la cabeza es la falencia que hay en el sistema de salud, de que a pesar de que existen terapias del dolor y que a pesar de que existe el tránsito hacia la buena muerte, justamente sin dolor o sin agonía prolongada, no se ponga en práctica. Que sea un país que haya quedado muy por detrás de eso, y quizás, o sea, a un paciente acompañarlo en la agonía cuando sabes que hay cosas por hacer. Eso duele. Claro. Duele mucho más de lo que le duele al paciente, porque sabes que hay una familia que está sufriendo, porque en definitivas cuentas el paciente sabe que es el final. Se da cuenta, sí. Pero la familia que está viviendo eso, la familia que está impotente y que te clama y te ruega que no tenga dolor, y que vos le digas, hay que transitarlo así, y sabes que le estás mintiendo, eso es criminal. Criminal. Bueno, vos sabés que para mí la salud mental es un tema fundamental, me apasiona el tema, y es obvio que vos que tratás con pacientes, con seres humanos,
trabajas con la empatía, con el humanismo. Mi pregunta es, ¿vos te involucras mucho con tus pacientes? ¿Te llegás a encariñar con pacientes? Es tremendo el vínculo que se forma con el paciente. Vínculos. Es inevitable conectar con el paciente. El paciente es todo para vos, porque vos te encontrás frente a un ser humano, frente a una persona con una historia, con un montón de acontecimientos. Cada paciente te enseña algo, cada paciente es una vivencia y cada paciente te enseña a amar. Aunque parezca algo estúpido o algo ridículo, cada paciente te enseña a amar la vida, te enseña a amar las circunstancias y te enseña a crecer también, te enseña a crecer como persona, porque cada vez que ves un pacientito padeciendo una enfermedad, te estás enfrentando también a tus propios monstruos, a tus propios fantasmas. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la parte psicológica de la que creo vos me estás hablando. Obviamente. Seguramente vos has visto casos que te han impactado. ¿Puedes decirme algún caso que te haya impactado mucho a lo largo de toda tu carrera como enfermera? Quizás el caso que más me impactó fue en el Hogar San Martín, cuando hacía mis prácticas, de ver la vulnerabilidad de esos abuelos en estado de abandono, en situación de calle, que estaban internados ahí, tirados en una cama, porque la palabra era esa, estaban tirados en una cama, aterrorizados, con miedo, con muchísimo miedo, quizás con posiciones, o sea, corporales que no tenían que ver con una posición, o sea, de prevenir el dolor o una posición propia de una enfermedad como la demencia, sino que eran defensivas. Y que cuando vos llegabas a conectar con ese paciente y llegabas a hablar con ese paciente y el paciente lograba romper esa posición, al escuchar ciertas y determinadas voces te apretaba la mano o emitía sonidos que a vos te hacían darte cuenta de que algo estaba pasando, algo contra lo que vos no podías hacer nada, al menos en ese momento. Hoy no sé, hoy soy otra persona. ¿Qué sentimiento te generaba ver esa situación? Impotencia. Impotencia. ¿Y la impotencia buscaba alguna solución? En ese momento era un estudiante, no podía buscar soluciones porque al hablarlo, el sistema, y al hablarlo con mis profesores era, todos sabemos de esto, pero volvemos a lo mismo, hay que callarse, hay que barrerlo abajo de la alfombra. Yo tengo entendido que tanto los enfermeros como los médicos tienen ciertos niveles de emergencia, ¿no? No es un infarto, que un accidente de tránsito o una tragedia social, una tragedia que sea con mucha gente. Ustedes como enfermeras, ¿qué hacen? ¿Qué protocolo tienen en una emergencia? ¿Cómo actúan en el caso, suponete que se viene abajo un edificio y tienen que actuar de inmediato? ¿Cómo hacen en esos casos? Bueno, lo primero que se despliega es un sistema de triage. El sistema de triage es en donde se valora la discapacidad de la persona, la gravedad de la persona, y se activa por códigos. O sea, están las personas que ya no están viables, como están las personas de máxima urgencia, las personas de mediana urgencia y de poca urgencia, que es lo mismo que pasa cuando vas a una guardia. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí se trabaja en equipo, se trabaja en conjunto y se trata de sacar adelante la situación de la mejor manera posible. Explícanos un poco en palabras fáciles qué es un triage. Un triage es un sistema de, palabras fáciles, me estás pidiendo. Claro. Claro. Bueno, de clasificación, un sistema de clasificación. O sea, van clasificando la emergencia según el suceso. Según el suceso, exactamente. Y obviamente que si se derrumba un edificio van a tratar de salvar siempre a los niños, a los ancianos, a los más débiles primero. Generalmente se suele hacer eso, sí, pero todo depende de, digamos, de la gravedad del incidente. Vos me hablas de un derrumbe y un derrumbe, estamos hablando de gente atrapada, estamos hablando de gente, o sea, a pesar de haber quedado bajo los escombros aún se le puede escuchar su voz, gente, o sea, que está sufriendo un trauma en ese momento, o sea, porque lo está viendo, porque no es solamente el lugar del suceso, es el entorno. Y además debe haber una coordinación, porque debe estar la policía, los bomberos,
el hospital que tiene que estar dispuesto a recibir a la gente que está atrapada, o sea, es toda una cadena que se va armando en caso de una emergencia. Exactamente, bueno, la coordinación es fundamental, lo mismo como pasa en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Vos no vas a poder sacar efectivamente o eficazmente una persona de un paro si no hay un líder coordinador y si no están los roles bien definidos. ¿Qué tan frecuentes son los paros cardíacos actualmente? Con la situación del país, demasiado frecuentes para mi gusto. ¿Y qué recomendaciones das para evitar los paros cardíacos? Y lo que pasa es que una buena salud cardiovascular depende de muchísimas cosas, desde la alimentación, desde una vida saludable, desde el no estrés y quién no está estresado hoy en día. Difícil. Ahí ya entraríamos a hablar de valores como el cortisol y de cosas que nos van afectando, como nos afecta la alimentación, la comida chatarra, el comer rápido, el no digerir los alimentos por no masticarlos. Hay muchas formas de prevenirlos. Quizás la prevención pasa más de cómo evitar un infarto agudo de miocardio. Claro. El paro cardíaco, no te olvides que es algo súbito. Es algo imprevisto y que en realidad, o sea, hay muy pocas chances y no hay personas capacitadas alrededor que puedan sacar a la persona de un paro cardíaco, como por ejemplo una persona que esté entrenada en RCP, que sepa manejar un DEA, que es un desfibrilador automático, y que a su vez se sepa también transmitir, o sea, con un buen liderazgo, una cadena de vida que es, o sea, desde buscar un lugar seguro hasta quién va a llamar por teléfono para que venga la emergencia a asistir en un momento así. Pero en definitiva, o sea, si uno tiene angustia, tristeza, pena, vive en un entorno que lo complica, en una situación social difícil, el corazón se afecta. El corazón y el intestino. No te olvides que el intestino, como el estómago, o sea, el aparato digestivo, es nuestro segundo cerebro. Sí, son las partes más afectadas. Por eso, o sea, la salud cardiovascular es importante y la salud digestiva también, porque bueno, por eso vemos tanto colon irritable y vemos tantas gastritis, porque justamente ahí nuestro segundo cerebro, nuestro segundo lugar de procesar las emociones es el estómago y el intestino. Es el estómago. Supongo que más allá de toda la teoría, la práctica, todo lo que estudian los enfermeros, hay veces que hacen lo mejor posible, pero un paciente no se salva. Y hacen todo lo posible. ¿Qué sienten en ese momento? Es dolor. Es un dolor muy profundo. Ya traspasa lo que es la impotencia. Porque, a ver, hay veces, hay situaciones en las que sabes de que no va a haber chance y aunque haces todo lo posible, ese ya saber de antemano que no había chance es como que es un alivio. Pero cuando la situación se da de repente, como recién te decía, en una parada cardiorrespiratoria o en un paciente que vos lo veías que estaba bien, es muchísimo dolor. Y vos sentís que, por ejemplo, no sé si es tu caso, cuando hay un deceso inesperado, ¿quién se encarga de decirle al familiar que esa persona que quería ya no está más? A ver, en la teoría es el médico el que habla, pero no te olvides que los enfermeros somos quienes estamos al lado del paciente y de esa familia todo el tiempo. Claro. Generalmente cuando perdemos un paciente, al primero que vienen a buscar es al enfermero, y es el enfermero que, aunque no dice nada, con su lenguaje corporal y con, digamos, esa burocracia que hay que seguir, de ir a buscar el electrocardiograma y de chequear los signos vitales, ya los familiares se dan cuenta. Ya los familiares se dan cuenta y bueno, si bien es el médico el que informa, indirectamente somos nosotros los que tenemos que dar esa noticia, ya te digo, de manera indirecta, pero bueno, los que no podemos ocultar la realidad del momento. Claro, en definitiva vos trabajás con la vida y con la muerte. Totalmente. Yo imagino que en algo tenés que creer, en vos misma, en algo tenés que aferrarte como para no perder la energía de decir, hoy quiero salvar una vida, quiero que se salve tal persona, quiero que mi paciente mejore. ¿A qué te aferrás para seguir sobreviviendo a una rutina tan agobiante? Creo plenamente en mis pacientes.
En ellos, ¿crees? En ellos. Ellos son los que me dan la fuerza, ellos son los que me dan las garantías, ellos son los que me motivan, porque, a ver, cuando vos ves ciertas y determinadas cosas que no vienen al caso, vas perdiendo esa creencia en algo más. Pero cuando vos conoces a un paciente y conoces también a su familia, o a los que no tienen familia, bueno, conoces el entorno, a veces son vecinos, nada, es como que vas creyendo en ellos, vas creyendo y vas viendo, por ejemplo, a lo largo de un tratamiento la garra que le ponen. Yo a veces digo que tengo pacientitos que son héroes y heroínas, que llevan airosos un tratamiento que quizás otro no los podría llevar con tanta valentía, y aprendes también, porque ellos te van enseñando que cuando por ahí te preguntan un truquito porque les van a hacer un estudio que es un poco traumático y después te dicen, ¿sabes que lo superé aferrándome a tal cosa? Y aprendés. Entonces, esa es mi fe, mis pacientes son mi fe. ¿Vos creés que además de la medicina, de la ciencia, de la medicación, a veces un beso, un abrazo, una caricia también motiva a que ese paciente se recupere? Totalmente. No hay como el afecto. No hay nada que supere el amor. Vos podés traer el medicamento más caro del mundo. Pueden crear la medicación más fabulosa sobre la faz de la tierra. Pero si ese paciente no está contenido, si ese paciente no recibe una caricia, un beso, un abrazo, si ese paciente no está en un lugar amigable, en un lugar que lo haga sentir, no te digo tanto es como en casa, porque no hay como casa, como tu cama, como tu baño, como tus platos, como tus cubiertos, pero en un lugar que rompe ese frío, que rompa esa estructura de estás acá, porque pasa a ser como un lugar de castigo, pasa a ser como, encima que estás enfermo, te castigamos poniéndote acá adentro. Claro. Encima que estás enfermo, te privamos de aquello que es tan necesario. Entonces, es un conjunto, sí, medicina, medicación, terapias, todo lo que vos quieras, pero el afecto por sobre todas las cosas, el sostener una mano frágil diciendo, agarrá mi fuerza, vamos que es posible. ¿Vos sentís que en general hay casos donde las familias, ante el riesgo inminente de que la persona pueda pasarle algo, abandonan al familiar, lo dejan internado y lo van a ver poco, o desaparecen y dejan de verlo? ¿Vos veis esas situaciones o no tanto? Sí, creo que la familia hace eso por miedo, porque se asusta, porque justamente volviendo al sistema de salud, porque no se educa a la familia. Sabemos que hay enfermedades en el área de la salud mental, lo sabés muy bien, que es casi imposible convivir con un paciente con demencia, con un paciente con una enfermedad mental como la esquizofrenia. No en todo momento, obviamente que no. En el momento que es controlado por medicación, por un buen control terapéutico, pero va a llegar un momento en que va a escapar a eso y va a necesitar de cuidados especiales. Quizás la familia en ese momento siente ese temor de, ¿y si me lo devuelven? Porque me lo han dicho, y si me lo devuelven y me lo llevo a casa, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi trabajo? Y eligen abandonar. Como también está la otra cara de la moneda, tengo colegas míos de pediatría que me lo han dicho, que se da mucho en el área pediátrica. Ante chiquitos, o sea, con patologías graves, como patologías oncológicas o patologías propias de un embarazo mal controlado o mal llevado a término. Bueno, mamás y papás que deciden desde abandonarlos en un hospital hasta optar por el suicidio. Son casos bastante severos, complicados, y evidentemente vos tenés que tener alguna estrategia para cuidar tu salud mental también. ¿Cómo cuidas tu salud mental? Haciendo catarsis a diario, quizás, o sea, escribiendo, a veces teniendo la posibilidad de hablarlo con una persona muy cercana a mí, que sabe contenerme, que sabe escucharme y sabe, digamos, de manera metafórica hablando, darme los sopapos justos para volverme a la tierra otra vez. Viste que siempre en las novelas se habla de que los enfermeros como los médicos, en general cuando están en su intimidad, hacen chistes, bromas, la pasan bien.
¿Es realmente así? ¿Existen entre los compañeros de trabajo contención, palabras de aliento o hay competencia y egos? ¿Cómo es el mundo de la enfermería por dentro, más allá del trabajo? ¿Cómo es la relación interpersonal? El mundo de la enfermería por dentro es un mundo muy oscuro. Mm, Hay mucho celo profesional que es cuestionable porque volvemos al tema de la educación. mm, Que tengas un título no te hace profesional. claro, Entonces, bueno, pasa por ahí. Hay mucho celo, hay mucha envidia, hay mucha discordia. Sí hay bromas, se hacen bromas. De hecho, sin bromas no se podría sobrevivir quizás a una guardia. seguro. Pero falta, ¿ves? También falta eso de decir compañerismo, sororidad, trabajo en equipo. Y trabajo en equipo no es solamente tener un grupo de trabajo en equipo no es solamente ayudar a cambiar un pañal o asistir en una emergencia. Trabajo en equipo es apoyarse, Apoyás. apoyarse en todo, no solamente en lo profesional, sino que también en lo que respecta a la vida jerárquica, en lo que respecta a la vida organizacional. Eso es trabajo en equipo. No es solamente de nos acompañamos y salimos de acá y todo se terminó. Claro. O sea, que tiene una continuidad entre el trabajo, la vida personal, la familia. Es todo un combo, digamos. Yo una vez te escuché hablar a vos del salario emocional. Y me llamó la atención porque estamos en un país donde, igual que en muchos otros países, los enfermeros, igual que los médicos y los docentes, ganan poco. Cuando vos hablas de un salario emocional, ¿a qué te referís? El salario emocional es la recompensa que obtenés cuando un paciente sale de un cuadro, Mm, cuando un paciente te regala una sonrisa, cuando un paciente te dice gracias, cuando un paciente te da un abrazo de oso, cuando un paciente transita el último tramo de su vida sin una agonía detestable. ujú, Eso es el salario emocional. Y yo algo que quiero destacar en esto que creo que enfermería debería basarse en ese salario emocional más que en el salario material, más allá de la situación económica, más allá de que todo esté mal, más allá de que todos necesitemos dinero y más allá de que digan que enfermería está mal paga. No, hay cosas que no se compran con dinero, hay cosas que el dinero no las puede compensar, no las ujú. pueden compensar. Entonces, por más de que a mí vinieran a ofrecerme un sueldazo y no sé, como se hacía antes en las grandes empresas, viste, que te decían, Claro, bueno, te sí, pagamos sí. con un sueldazo, te damos una casa quinta, el auto último modelo. Y si yo no veo a mis pacientes felices, ¿de qué me sirve la plata? Claro. Igual, seamos un poco honestos, ¿no? ¿A qué se debe o qué crees vos que los enfermeros, igual que los docentes, incluso muchas otras profesiones, estén tan mal pagadas? ¿A qué lo atribuís vos? ¿Es un sistema que así lo pide? ¿Es un estado que no le importa? ¿O simplemente conviene que sea así, que sean mal pagos y les vaya así en el trabajo? ¿Por qué lo crees así? ¿Por qué crees que pasa eso? A ver, vivimos en una sociedad, como diría Mariana Walsh, que es el reino del revés. Ujú, Tanto vos como yo, como los que nos están escuchando, saben que los pilares de una sociedad son seguridad, ujú, educación y salud. claro. Convengamos que si una persona que forma parte de una fuerza de seguridad, como un docente, ya sea inicial, primario, secundario, universitario, o alguien del área de salud, hablando del área de salud, hablamos no solamente de un médico, un enfermero, sino que todos los que hacen posible el sistema de salud, perdón, Sí, no pasa las nada. mucamas, los administrativos, todo, estuviesen bien pagos y fueran a trabajar contentos justamente por recibir esa buena paga, Ujú, todo sería distinto. claro. En cambio, cuando vos a lo que es esencial le quitas el privilegio de poder tener una buena vida, entre comillas, porque puede abastecer sus gastos, porque puede ahorrar, está generando un mal profesional. Es alguien que va a trabajar con bronca. Vengo a trabajar por estas pocas monedas. Sí. Y bueno, ahí yo pienso que es como la trama sucia social.
pero es un tema mucho más largo y mucho más complejo que bueno, quizás acá para mezclarlo con la enfermería confundiría los tantos, pero Claro. voy a eso, ¿no? Que creo que bien pago cambiaría todo, y esta es una sociedad a la que no le conviene ni que se eduque, ni que se cuide, ni que se sane. Volviendo a tu rutina, vos, para que la gente conozca un poco cómo se manejan los horarios de la enfermería, cómo es la rutina, cuántas horas trabajás, es todos los días, día por medio, fines de semana, qué pasa en los feriados, cómo es el calendario de un enfermero. Bueno, actualmente, en mi caso en particular, yo trabajo noche por medio, trabajo 10 horas, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Excepcionalmente estoy cubriendo por las mañanas en el área de oncología. Me dedico a reconstituir, mejor dicho, medicamentos citostáticos. Y bueno, eso alarga un poquito más, un trayecto más de entre unas 4 y unas 6 horas diarias. Pero bueno, si me preguntás puntualmente cómo son los horarios de un enfermero, dependiendo de la institución, vos tenés que en las clínicas privadas, por ejemplo, tenés el horario de la mañana, que es de 7 a 14, el horario de la tarde, que es de 14 a 21, el horario nocturno, como te dije, noches por medio de 21 a 7, y después el sistema de SADOFE franqueros, que es sábado, domingo y feriados, que ellos sí trabajan de 7 a 21, pero bueno, todo dependiendo de la institución. Por ejemplo, he estado en una institución de rehabilitación donde era todo un horario antes, ¿sí? O sea, en vez de salir a las 21 se salía a las 22, pero bueno. Y los hospitales públicos que manejan módulos de 6 horas. 6 horas. ¿Y vos crees que eso genera mucho estrés en la persona que trabaja como enfermera o enfermera? ¿Genera estrés eso? O sea, el saber de que, por ejemplo, tiene que hacer horas extras para cubrir su salario, el que tiene que trabajar más tiempo porque hay una emergencia, ¿eso estresa a la persona y por lo tanto también estresa al sistema? ¿O vos crees que no, que simplemente es así? A ver, yo creo que se estresa el que lo hace por la necesidad económica. Claro. El que lo hace por gusto, yo te puedo decir que quisieras que te dieran más horas para poder estar más tiempo. Quisieras tener más horas porque siempre sentís que faltó algo, faltó algo en la atención, faltó algo en el cuidado. De hecho, yo actualmente estoy buscando una nueva oportunidad laboral para esa noche que no trabajo, y bueno, y quisiera también tener esa posibilidad de tener más tiempo, pero porque es tu mundo. Claro. Hacer lo que uno ama es el mundo de uno. Imagino que hay situaciones que te deben sobrepasar, ¿no? Por ejemplo, cuando te toca el caso de una persona, un niño, una niña que está enfermo, que tiene una enfermedad grave, severa. ¿Vos cómo lo afrontás sabiendo que es una persona joven, chica o un adolescente tal vez, sabiendo que, bueno, que tiene un panorama complicado? ¿Cómo haces para afrontarlo vos sabiendo que vos también tenés un hijo? O sea, ¿cómo manejás esas emociones sin traspasárselas al paciente? Neutralidad. Estás deshecho. Yo te puedo asegurar que en situaciones así estás deshecho. Que no tenés forma de que te quepa en la cabeza la situación, no lo podés ni lo querés entender, pero ahí sí tenés que usar la neutralidad, la frialdad, tenés que ponerte de costado aunque estés bien adentro de la situación, porque creo que sería un pecado transmitirle a un paciente en esas condiciones lo que está sintiendo, porque no le darías garantías ni seguridades, simplemente le darías temor, lo harías desconfiar de sus propias fortalezas y en cierta forma lo estarías matando. Entiendo. ¿A veces sentís que la vida es un poco injusta con la gente? Con la gente que sufre tanto, ¿sentís que la vida es injusta porque decís mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha agonía que no debería ser tan extrema? ¿No te da bronca a veces la vida? ¿Cómo es la vida en general? Un poco me hace reír esta pregunta porque a veces escucho colegas míos que decir, ¿cómo habrá sido esta persona para que sufra tanto? Claro. Y yo creo que no, o sea, eso del karma, de fue una mala persona, o como citaba un profesor mío en la escuela de enfermería, el abuelito de Heidi era un ser malvado. Sí. No, yo creo que no pasa por ahí. Yo creo justamente que pasa por el tema que hablamos antes, ¿no?
demasiada investigación, demasiado avance y no se procede a poner en práctica justamente eso, las terapias del dolor, las terapias alternativas, las terapias paliativas y el acompañamiento sano, el acompañamiento a conciencia del paciente. Creo que hay una solución para todo. El tema es que no nos ponemos los huevos en su lugar, perdóname la expresión, Sí. y hacemos las cosas como las tenemos que hacer para que todo cambie para bien. ¿Qué tan avanzada está en la Argentina el tema de cuidados paliativos? ¿Se avanzó mucho? ¿No se avanzó nada? ¿Está más o menos? ¿Cómo ves el tema? Viendo lo que pasa en otros países como España, Brasil, bueno, Suecia, ¿no? Claro. Y todos esos lugares estamos atrasadísimos. Acá seguimos utilizando morfina como terapia del final de la vida cuando ya se demostró que para él la morfina no tiene ninguna finalidad en ese momento. Pero bueno, viste, como volvemos a lo mismo, es muy difícil porque es entrar en un terreno ya de aguas pantanosas, de que bueno, habiendo otros fármacos que no sé si por una cuestión de costos o por una cuestión de desconocimiento, no se están aplicando para aliviar situaciones así. Pero sí, estamos atrasadísimos. En muchos aspectos de la enfermería y de la medicina estamos atrasadísimos. Estamos atrasados, decís vos. Totalmente. Y respecto, por ejemplo, al cuidado del adulto mayor, ¿no? Vos sabés que cada vez la gente vive más tiempo, más longeva, más años. ¿Vos qué recomendás a la gente para que se cuide, para que llegue a ser longeva y que no sufra? Wow, el tema del adulto mayor, otro tema apasionante. El adulto mayor, sí, lo que decís vos es verdad, la población cada vez tiene más adultos mayores, hay un mayor índice de sobrevida, esas trampitas de los laboratorios que le dicen, pero bueno, la gente no hay una fórmula mágica. Claro. Partamos de esa base. Muchos dicen, soy una persona saludable, nunca consumí alcohol, nunca fumé, llevé una vida moderada sexualmente, hago muchísimo deporte y sin embargo hay gente de 30 años deportista y tiene un paro cardíaco súbito en una pista de entrenamiento. Sí. No hay una fórmula mágica para llegar bien. El tema es que hay que entender que quien llega y quien logra llegar a la edad adulta es porque venció un montón de obstáculos biológicos, psicológicos y espirituales que lo llevaron ahí. Lo ideal sería que haya un acompañamiento por parte del sistema de salud. El sistema de salud hablo del todo, también desde la salud mental. Claro. Para que las personas entiendan que llegar a la vejez es un privilegio. Es un privilegio. Y no es un castigo. Y si las personas entendieran que cuando empiezan los dolores de rodilla, no hay que ir corriendo a la farmacia a comprar Cartiflex, Claro. sino que es el momento de decir, me anoto en el gimnasio, aunque sea con mis nietos, y aunque mis nietos sientan que van a pasar vergüenza y empiezo a ejercitarme, voy a tener una mejor calidad de vida en mi vejez. Pero bueno, decir cosas a veces como estas son malas palabras, Claro. son cosas mal entendidas, porque ¿cómo vas a aconsejar eso? Tapa el síntoma, no muestres cuál es el problema. Más que nada porque estás perjudicando a los laboratorios, a las grandes corporaciones. Exactamente, exactamente. Y hablando de adultos mayores también, viste que está de moda a veces el tema de los geriátricos, los asilos, los hogares para ancianos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que está bueno que hay gente que le gusta, hay gente que no, gente que es partidaria? ¿Cuál es tu postura sobre el tema? A ver, como hablamos antes, el tema de los geriátricos es como el tema de la salud mental, los psiquiátricos deben existir. Ahora, si vos me decís cómo ves los geriátricos, las residencias para mayores, los hospicios, o sea, que son dirigidos por madres superioras, por religiosos, son una porquería. ¿Qué creo yo que debería ser una residencia para un adulto mayor? Sea porque decide vivir ahí, porque quiere estar con pares, con gente de su misma edad, que no tiene ningún desequilibrio orgánico o tiene los mínimos, los básicos, una hipertensión, una diabetes, como el que tiene una patología como una demencia, una enfermedad psiquiátrica, un Parkinson, una enfermedad que le haya provocado una postración.
lo que sea. Yo creo que esas instituciones, ya llamarla institución está mal. Claro, sí. Llamarla centro también, porque estamos, no sé, siento como que hablamos de una cárcel, de un lugar cerrado, de un lugar oscuro, de un lugar turbio. Yo creo que tendrían que ser casas de campo. Casas de campo. Casas de campo en donde, obviamente, el cuidado sea lo principal, el afecto sea lo principal, pero bueno, haya mucha laborterapia, haya muchísima actividad mental, ya sea pintando mandalas, haciendo sudokus, crucigramas, sopas de letras, donde se use el arte, donde los abuelos puedan hacer arte, sea cantando, sea bailando, sea dibujando, haciendo lo que les gusta, haciendo lo que no pudieron hacer cuando fueron jóvenes y tuvieron una familia, una vida de mucho trabajo o lo que hayan vivido. Un lugar donde haya animales, donde haya una huerta, donde haya perritos a quien abrazar, gatitos a quien abrazar, donde se ponga en práctica la equinoterapia, donde la vejez sea vista no como una enfermedad, no como un castigo, sino como un lugar de recreo. Un recreo. Unas vacaciones que te conduzcan al final. Claro, en definitiva la vejez es un camino hacia el final. Es al final, pero bien llevado sería desde esa óptica, desde un lugar sano, no un lugar donde sea un entrenamiento militar. Me ha pasado de estar en geriátricos que a la abuela hay que levantarlo a las 6 de la mañana, hay que meterlo abajo del agua helada, hay que poner una silla de ruedas, hay que sentarlo, hay que darle el desayuno, hay que darle el almuerzo, hay que acostarlo a dormir la siesta, hay que levantarlo a las 4 de la tarde, hay que tenerle una... No, pará, eso no. Claro. O sea, si ese abuelo trabajó toda la vida y a las 6 de la mañana no quiere levantarse a desayunar, llevarle el desayuno a la cama, corazón. Se lo ganó. Claro, llevar el desayuno a la cama, hacer un mimo. Si quiere pasarse todo el día en la cama mirando tele, se lo ganó, lo tiene permitido. O sea, no es un régimen militar. No lo levantes. Si tiene dolor, entendelo. No se queja porque sí. Le duele. A veces a los abuelos no les duele el cuerpo, le duele el alma. Claro. Y necesitan a alguien que se siente al lado y los escuche. Seguramente. Bueno, vos sabés que este video probablemente lo escucha gente de muchos rangos etarios. De 15, 30, 40, 60, incluso gente de 80 años. Vamos a dividirnos en 3 etapas. Por ejemplo, vamos a suponernos que se está escuchando un chico o una chica de 15 años. ¿Qué le recomendarías vos a sus 15 años para que se mantenga vital, medianamente sano, de los 15 hasta los 30? A ver, como enfermera, vos, ¿qué le aconsejas que haga? ¿Qué rutinas? ¿Cómo se tiene que cuidar? Alimentación, no sé, vida saludable. ¿Qué le recomendás a alguien de 15 años? Creo que lo de la vida saludable ya lo conocen. El tema es que, bueno, no lo van a poner en práctica porque estamos hablando de una edad de rebeldía. Vos me estás hablando de una franja horaria de 15 a 30 años. Claro. Y bueno, la rebeldía es más fuerte. Yo más que nada, ¿sabés lo que les diría? Es que sueñen. Que sueñen. Sueñen en grande. ¿Es importante soñar? Es muy importante, y más a esa edad. Que tengan sueños. Porque cuando lleguen a los 30 van a tener un momento mucho más importante, que es el de empezar a proyectar. Y no existen los proyectos saludables si no hay sueños saludables. O sea que vos decís que a los 15 se empieza a soñar, a los 30, 35 proyectamos, y a la gente que está arriba de los 50, 60 años, ¿qué le decimos? Que valoren lo que vivieron, que miren hacia atrás sin miedo. Porque viste que está el mito o la realidad de que cuando una persona se jubila, es como que la empiezan a matar en vida. ¿Qué le decís a esa persona que se deprime, se pone mal, se pone triste porque dejó de trabajar y siente que ya no es útil al sistema? ¿Qué le recomendás? Bueno, primero le diría lo que dirías vos, que acepte que está en una crisis existencial. Una crisis vital. Una crisis vital. Primero, que acepte eso, porque cuando vos aceptás, todo empieza a fluir de otra manera. Y a una persona que se jubila, creo que jubilarse debe provocar mucho dolor. Yo no me puedo imaginar jubilándome como enfermera. Claro. Yo siempre digo que el día que pierda mi personalidad, ese día me tengo que retirar. Pero creo que no, voy a morir ejerciendo, porque no podría llegar a jubilarme nunca.
Pero creo que bueno, por necesidad, por cansancio, por agobio, se enfrenta a la jubilación y es pensar en todo lo que logró sin caer en el remordimiento de aquello que no obtuvo. Tiene sentido. Vos sabés que en Argentina tuvimos un doctor muy importante, el doctor René Favaloro, que se suicidó. Y él dijo una vez una frase que coincide mucho con tu mentalidad. Él dijo: en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. ¿Vos coincidís con esta frase? Plenamente. ¿Por qué crees que Favaloro no fue valorado por la sociedad y tuvo que terminar como terminó? Porque era un revolucionario. Y como ya dijimos, quien piensa distinto, quien brilla, tiene que ser opacado. Tiene que ser opacado. Bueno, ¿hay algo que te haya gustado que te pregunte y no te pregunté? No, creo que me hiciste las preguntas más desconcertantes que me han hecho hasta el momento. Bueno, entonces terminamos la charla acá. Te agradezco muchísimo la invitación. Yo te agradezco a vos por salvar vidas. Y bueno, a todos los que escuchen este video, acuérdense que siempre que haya un enfermero o una enfermera, están trabajando, se ganan la vida, pero profundamente son humanistas, aman lo que hacen, disfrutan de lo que hacen, respétenlos, quiéranlos, valórenlos, y acuérdense de que a la larga o a la corta todos vamos a terminar en un hospital y vamos a necesitar la ayuda de alguien, y en general va a ser un enfermero. Así que nada, terminamos este podcast acá. Un gusto, espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Un fuerte abrazo.